Les confieso que para mí este viaje es muy emocionante. Tengo muchas ganas de hacerlo con todos ustedes. De que se coloquen junto a nosotros la cabina del helicóptero 1817P de Helinkah, un helicóptero que nos va a hacer flotar sobre las líneas de Nazca. Podríamos haber hecho el típico reportaje, con material, con expertos, y de repente se nos pasó por la cabeza, pero ¿por qué no hacer que la gente lo viva exactamente como se vive allí? Con el sol, con el viento, con las hélices, con los ruidos y con la sensación de que de repente el desierto comienza a hablar, a lanzar un mensaje. ¿Cómo están las líneas? ¿A qué distancia? ¿De qué forma? ¿Qué clase de atajos o cosas hay que evitar en este trayecto? Es un viaje intenso, de unos cuantos minutos, pero que no van a poder olvidar. Es nuestra primera aproximación. ¿Están dispuestos? Abróchense los cinturones. Nuestro punto de partida es este humilde helipuerto. Tras el cambio de impresiones bajo las hélices con nuestro piloto, José Pinto, y el arqueólogo Mario Lechea, emprendemos la ruta. ¿Están preparados? En mi fiel libreta trazo las coordenadas exactas de algunas figuras que quiero que vean. No pueden perdérselas. Y tienen que verlas con nosotros. Quiero que las contemplen tal y como lo hicieron los Nazca, como dibujos para los dioses venidos del cielo. La emoción es difícil de describir con palabras. Ya estamos en el aire. En el cuadro de mandos, cronómetro, relojes e indicadores. Abajo, el lugar del misterio. De un misterio que hoy no tiene solución y en el que nos vamos adentrando poco a poco. Detrás queda Nazca, esa población turbulenta y siempre abrasada por un sol que aquí nunca deja de brillar. Atravesamos unos picos desérticos que parecen una serranía lunar. Estamos a 2600 pies y desde esta altura uno tiene la impresión de flotar sobre un mar que se quedó seco hace mucho tiempo. Pero de pronto llegan las primeras señales. Ahí están, líneas perfectas, como caminos jamás transitados y que se entrecortan, indicando cosas que ya no sabemos leer. No nos extraña que muchos pilotos las consideren perfectas pistas de aterrizaje. Pero la pregunta sigue en el aire. Miles de trazos rectos, algunos de más de 20 kilómetros de largo, y ni una sola evidencia de para qué las hicieron, ni qué querían señalarnos. Allá abajo, en una zona plana y casi blanquecina, aparece la primera figura. Es una ballena, casi abstracta. ¿Pueden verla? Es quizá el poderoso recuerdo de animales convertidos en dioses. Pero la pregunta surge rápida. ¿Qué hace esta especie aquí, en el corazón del desierto más desolado del planeta Tierra? Vamos en dirección oeste. Nos estabilizamos a 2100 pies y nos quedamos sin palabras. Ahí está, una de las figuras más perfectas. Solo se puede ver así, como la estamos viendo nosotros ahora, con toda su fuerza irradiando el aire. Seguramente ellos nunca pudieron contemplarla de esta forma. El largo pico, la aerodinámica, como si fuera una mezcla de ave y artilugio. Es el colibrí, 120 metros de largo. Su situación sobre una plataforma nos indica que era un punto clave. Algunos creen que este pico que ahora ven indicaba la salida del sol. A la izquierda, apenas a unos metros del gran barranco que rodea este colibrí, un inmenso rectángulo. En ocasiones estas pistas olvidadas se juntan y dan la impresión de formar una extraña planta. Ahí la tienen, véanla. Es la flor solitaria en mitad del desierto. Sin apenas darnos cuenta, estamos rodeados por decenas de rectas, elaboradas antes del tiempo de Jesús, apartando minúsculas rocas una a una para que se vea la capa profunda de la tierra. Un trabajo que no llegamos a entender. Nos da la impresión de transitar por una red de autopistas del pasado más remoto. Si afinamos la vista justo en este punto, descubriremos a otro visitante, uno de los más asombrosos. Ahí está, 46 metros, la gran araña de Nazca. Un poco más al sur nos encontramos con otra inmensa pista, cientos de metros de ancho, y nos indica algo. A su vera, un ave descomunal, gigantesca, ejecutada con maestría. Es el cóndor, 200 metros. Si descendiésemos a su centro, desde tierra no podríamos distinguir nada.
Giramos siguiendo esta gran pista, mucho mayor que la de cualquier aeropuerto del mundo. Y nos detenemos, flotando de nuevo ante la araña. Parece que nos hipnotiza y nos reclama. Es como si quisiera contarnos su viejo secreto. Nos fijamos desde aquí, desde este punto, cómo una de sus patas se convierte en algo distinto, en algo parecido a un filo o un cuchillo. Pero hay que elevarse de nuevo buscando los 3000 pies y evitando una gran bolsa de aire caliente. Atravesamos así la carretera panamericana. Ahora, por favor, presten mucha atención. Allí abajo a la izquierda hay cosas realmente extraordinarias. ¿Las ven? Son las manos. Casi 50 metros de dibujo incomprensible. 5 y 4 dedos. Una falange amputada, como un signo de algo. El ser que nos muestra las manos es deforme e indescriptible. A su lado, una especie de planta que creció aquí hace más de 2000 años. A las manos también la llaman el elfo, una figura que a muchos lugareños les sigue dando miedo. Mirándola, me es imposible olvidar la gran cantidad de seres de 4 dedos que he visto en las cuevas prehistóricas de medio mundo. ¿Habrá alguna conexión? Apenas a 500 metros en dirección al norte, otra sorpresa. Le llaman el loro. En realidad parece un esqueleto de algo. Algo que tiene pico feroz y abierto. Y 2 grandes ojos circulares. Nos acercamos. Descendemos un poco para que lo contemplen bien. Ahí está. Es una figura abstracta. 2 milenios antes del nacimiento del arte moderno. Sin duda, otro enigma, otro desafío que queda atrás. En esta zona hay todo tipo de diseños, líneas rectas y armazones o esqueletos de algo. Quizás sean pájaros o otras figuras. Nadie lo ha descifrado. ¿Qué querrían decirnos? Solo a esta hora podemos verlos así. Dentro de unos 20 minutos estarán prácticamente tapados por las sombras. Están olvidados de investigadores y arqueólogos. Es quizá otra lámina, mucho más profunda, del extraño cuaderno de Nazca. Yo no logro entenderlo. ¿Ustedes pueden ver algo? ¿Interpretan algo aquí? La sombra de nuestro helicóptero se hace pequeña ante la inmensidad del boomerang que emerge de la tierra. Parece que nos indica algo. Quizás el camino a seguir para toparnos con una de las figuras más extrañas. Las líneas, como una partidura perdida, van ascendiendo por los montes. No temen a las pendientes, suben y suben perfectas sin desviarse un milímetro, y nos guardan secretos como esta maravillosa orca. Esta orca que aún lleva una esfera bajo su boca y que se contorsiona como si aún estuviese zambulléndose en un mar invisible. El aire golpea fuerte al helicóptero y la vibración hace complicada nuestra grabación. A pesar de eso, vemos que todo el desierto está lleno de figuras. Una espiral perdida, suelta, solitaria, nos indica que estamos cerca del mono. El mono de cola enrollada, orejas salientes y una mano, cómo no, con 5 y 4 dedos. ¿Lo ven? Es un ser inmenso, en una postura extraña. Una vez más nos muestra sus manos incompletas. 5 y 4 dedos. Como un saludo reservado a aquellos que sí podían volar en la antigüedad. Con esta idea en la mente, llegamos hasta un cerro rojizo, pronunciado. Aquí está la figura más antigua. Van a verlo. Aquí es el impacto tremendo, el auténtico shock. Nadie sabe todavía cómo interpretarlo. Los pilotos, eso sí, no tienen dudas. En su jerga lo llaman el astronauta. Es quizá aquí cuando yo debo callar y dejarles en silencio. Es anterior a todas las demás, con su casco, sus botas, sus ojos y su extraño saludo. ¿Quién eres, astronauta de Nazca? El astronauta es imposible de olvidar, pero tras él, en dirección norte, surgen nuevos misterios. Un lugar donde hay decenas como él, decenas de seres del cielo, dibujados hace más de 20 siglos. Un problema para la ciencia y quizá una fantasía maravillosa para nosotros. Pensando en ella, tomamos tierra poco a poco, con la sensación sincera de haber sobrevolado un sueño. El viaje, amigos, hoy por hoy, ha finalizado. Apagamos los motores. Ya pueden desabrochar sus cinturones.
como una profecía grabada en el desierto que no sabemos qué quiere decirnos, qué nos indica y si es un mensaje vital o no para la humanidad. Sin duda lo fue para esas miles de personas que dejaron su vida ahí, en uno de los lugares más abrasados del planeta, donde se alcanzan 55 grados de temperatura, dibujando fielmente, habría que decir más bien, apartando pequeños guijarros para dejar la capa el más profundo del suelo y hacer este mosaico incomprensible y único en el mundo. Sin duda la imagen del astronauta es la que tiene que acabar con esta primera trayectoria. La imagen del astronauta es la apertura a otros mundos, a lugares prohibidos, que visitaremos la próxima semana, si les parece, en otro vuelo. Lugares donde hay decenas, quizá centenas de estos personajes. Figuras con esos ojos redondos, esos cascos, esas botas, grabados incluso antes que las líneas de Nazca. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Será un viaje, repito, al que le invitamos a todos la próxima semana, porque el tema de Nazca es inabarcable y no quiero que se pierda en una historia profundamente humana, alucinante, como digo a veces de novela, y que tiene que ver con una mujer, la auténtica mujer que dio fama mundial a las líneas de Nazca. Pero es una historia también triste, una historia que les va a conmover, la historia de Maria Reiche, una alemana que se deslumbró como nadie con el misterio de las líneas del desierto y dedicó su vida a ellas. Sí, gracias a ella hoy en día podemos ver y podemos filmar, como hemos hecho en Cuarto Milenio, las líneas de Nazca, porque si ella no hubiera existido, si ella no se hubiera quedado enamorada de esos dibujos que un día descubrió en La Pampa, la verdad es que hoy en día habrían desaparecido todos y cada uno de ellos. Esta mujer es alemana, nace en Dresde en 1903, muy pronto se ve que es buena estudiante, hace incluso un doctorado en matemáticas, pero fíjate como el trabajo en la Alemania de aquel tiempo pues estaba muy duro, con la guerra que iba a venir, ella decide emigrar. Y qué mejor que hacerlo de institutriz de un alto cargo del gobierno que iba a vivir en Cuzco con su familia. Iba a ser la institutriz de sus niños. Y así lo hace durante 2 años. Ella hacía pequeños trabajos, por ejemplo, cambiando los sudarios y arreglando los sudarios de las momias en el Museo Arqueológico de Lima, que también hemos visitado. Pero cuando de verdad empieza a cambiar su vida es cuando conoce al arqueólogo americano Paul Kosok. Paul Kosok era un arqueólogo que había ido por otra cosa completamente distinta hasta Nazca para estudiar cómo era el riego en la antigüedad, algunos de los riegos que había por el terreno, y se encuentra con que hay unas extrañas líneas. No sabéis si son acueductos en un principio que indican algo, pero sí empieza a estudiarlas. ¿Son las líneas de Nazca? Son las líneas de Nazca. Hace un artículo y es entonces cuando entra en contacto con Maria Reiche. María le tenía que traducir ese artículo del inglés al español para que así pudiera publicarlo también en el mismo Perú. María se queda muy extrañada con la historia y decide viajar hasta Nazca con él. Es entonces cuando por primera vez María vuela sobre esas líneas. Hacen varias fotografías y se dan cuenta de que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de líneas que no llevan a ningún sitio, que se entrecruzan unas con otras y que incluso según cambia la luz van brillando más en unas ocasiones que en otras. María, como ya te digo, se queda fascinada. Paul Kosok tiene que volver a su país y la deja como a ella de encargada para seguir este estudio. Es entonces cuando María descubre que no solamente hay líneas, se encuentra con figuras. La primera de ellas es la araña. Le llama muchísima la atención, la araña. Descubre la araña y ve que son imágenes gigantescas que están allí por algo. Y enseguida empieza a plantearse una teoría. Como buena matemática y científica que era, ella piensa que es un gran panel astronómico que tiene que ver con las estrellas y que los antiguos Nazca los hacían por algo. Día a día, y ahí es donde comienza la historia dura de Maria Reiche, ella abandona absolutamente toda la comodidad que podía tener en Cuzco o en Lima. Se va a vivir sola a una zona bastante apartada de lo que es Nazca, unos 25 kilómetros, la zona donde nosotros despegábamos con el helicóptero, la zona del Ingenio. Pues bien, allí la alquilaron una pequeña casita en la que no tenía ni luz ni agua y la alquila allí para estar más cerca de las líneas. Ella, cuando todavía era de noche, salía de su casa con una escoba como las que tenemos ahí y se iba a recorrer kilómetros para poco a poco ir quitando el polvo que por el paso del tiempo había ido tapando esos dibujos y esas líneas.
Como no tenía absolutamente nada, un camastro, iba buscando pues algunas maderas para hacerse una mesa donde poder... Mira, ahí estamos viendo una de las fotografías de lo que era su casa de verdad. Ella misma se hace su mesa, todos los días con los planos hacía interminables cuentas, matemáticas, medía paso a paso cómo iban esas líneas, cuáles eran las dimensiones de cada uno de los dibujos, y así empieza a descubrir las manos, el mono, y cuando ve el mono se da cuenta de una cosa que ya sí que cree que es algo que ha venido del cielo para decirle que ella tiene que estar unida a esa tierra. ¿Eso lo contamos luego, el detalle del mono y María Reiche? Si quieres lo contamos luego, porque la verdad es que ella se queda muy impresionada, sobre todo con las manos de esa figura. Que se fijen, de momento. Cuando María salía por la noche ataviada con una escoba y con todas las cosas que utilizaba para medir, el sexante, el metro, había gente que iba a trabajar también y la veían por la noche vagando con esa escoba a cuestas. Es entonces cuando empiezan a circular las leyendas. María es una bruja. No sabían qué hacía esa mujer que vivía como en la indigencia, en medio del desierto, y empezaban a tirarla piedras. La bruja de la Pampa. La bruja de la Pampa la llamaban. Incluso, fíjate, Iker, sus amigos alemanes le remitían cartas para ver cómo se encontraba María, y ni los carteros se querían acercar a la vivienda porque creían que les iba a hechizar. María, como veía que la tiraban piedras, también tenía un carácter fuerte y a veces se enfrentaba a esa gente, se enfrentaba a esos niños. Pero lo único que quería era que no hicieran daño a sus líneas. La gente antes pasaba por encima de ellas, con los vehículos, con las camionetas, con las furgonetas. Ella consiguió que la dejaran, ahí la vemos, un coche, y también consiguió que una empresa de eléctrica la dejara una escalera como la que tenemos ahí, muy parecida a esa. Pero todo cosas personales. El gobierno, nadie la apoyaba, ella sola. Al contrario. Casi muriéndose a un sol, que es que hay que verlo. Todo el mundo la ponía a trabas, hasta tal punto que ella, para que no acabaran con todas las líneas, llegaba a dormir por la noche junto a ellas para que nadie se acercara, porque querían convertir todo ese desierto de Nazca en un gran campo de cultivo. Y ella, para que el gobierno no pudiera llevar a cabo ese proyecto, dormía allí con su arma por si acaso alguien se acercaba a destruir las líneas. Con la escopeta. Eso Hay una es. cosa que es impresionante, que yo no conocía. Carmen ha estado metiéndose a fondo en los libros originales de María Reiche. Tenemos aquí, con sus planos, con sus documentos, el legado de esta mujer. Hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo y que sé que la gente lo va a ver clarísimo, el vestuario de María Reiche. ¿Cómo iba esta mujer? Pues la gente que la conoce, Iker, decía que tenía apenas 3 vestidos que utilizaba tanto en verano como en invierno. Cuando la decían que si no pasaba frío, decía que ellos no sabían lo que era el frío de Europa. Ella había vivido durante muchos años en Alemania, en su tierra natal, y eso para ella no era frío. Además, no tenía apenas... Que es un desierto gélido, Nazca de noche, gélido. No tenía tampoco apenas dinero con el que mantenerse, incluso las zapatillas, esas zapatillas con las que la vemos que recorría toda la Pampa, las recubría por debajo con láminas de un neumático que había comprado para que así la duraran todavía más. Ella consigue también que se haga un mirador. Poco a poco, como el gobierno no quería hacer nada que tuviera que ver con las líneas, lo que hace es construir ella misma, con los distintos materiales que iba encontrando, un mirador para que todos los vecinos, clavo a clavo, para que todos los vecinos de Nazca pudieran ver desde arriba, tal y como ella los veía, esos dibujos. Pero no solamente eso, ella llegaba a atarse a lo que son los patines de los helicópteros. Cada vez que iba a ver que alguien iba a sobrevolar las líneas de Nazca, le pedía por favor que la subieran en ese vuelo. Hasta tal punto que las primeras fotografías que tenemos de Nazca, que son impresionantes, las hace ella atada a un patín de un helicóptero. La dejaron ir allí y hizo esas primeras tomas que dieron la vuelta al mundo. Desde entonces empieza a conocer Nazca y se consiguen varias cosas. Por ejemplo, que se proteja. En un momento dado, María durante muchos años tuvo que pagar ella misma a un vigilante para que nadie atravesara ni hiciera daño a esos dibujos. Cuando no tenía ni para comer, y no es una frase hecha. No, comía apenas un trozo de pan y un poco de margarina y alguna fruta que también le daban. Pero sin salir de esas líneas
y comiendo apenas un mendrugo de Paniker. Se mantenía allí por el simple hecho de estudiar y de revelar el enigma que tenían esos dibujos de Nazca. La semana próxima analizaremos el tema de Nazca. ¿Qué puede estar ahí dibujado? Hablamos de miles y miles de figuras en desiertos inhóspitos, intransitables. Esta mujer estuvo 50 años sin faltar un solo día, quedándose ciega en esas llanuras, midiendo, examinando. ¿Qué le llamaba a ella? Porque su teoría es un poco extraña. Una especie de gran calendario solar. Astronómico. Pero hay algo todavía más alucinante. En los últimos años de María Reiche, vemos imágenes de su tumba, como la gran dama de la Pampa. Ahora todo el mundo la reconoce. 50 años así, tirándole piedras, todo el mundo. Hay una cosa que sobrecoge especialmente con María Reiche, es todo su trabajo, todo su método, pero al final tenían que llevarla a UPAs, cargando con ella ayudantes. Sí, llega un momento en el que... 80 y pico años y muy enferma y ciega, seguía midiendo, pero obsesivamente, totalmente, para buscar el secreto de Nazca. Es más, su habitación ya en el hotel de turistas, porque ya el gobierno, cuando ve lo que está haciendo por Nazca, el gobierno le ofrece una habitación en el hotel de turistas. Ella, a cambio, tenía que dar una serie de charlas a todos los interesados que fueran hasta allí. Y es cierto, en los últimos años ella empieza a tener Alzheimer. Las piernas, ya la circulación la tenía muy mal, apenas podía andar y tenía muchísimos dolores de espalda y además estaba ciega, como bien decías. Y consiguió que uno de sus ayudantes todas las mañanas la llevara a cuestas, la llevara hasta las líneas para sentarla justo a su lado y ella seguir midiéndolas. Y compulsivamente iba apuntando en todo aquel papel que encontraba sus teorías. Si encontraba un nuevo guijarro que estuviera un poco más apartado del dibujo, medía lo que había entre los dibujos con cintas y su propio gorro. En muchas ocasiones ponía el gorro para señalar de dónde a dónde medía, y así iba haciendo los cálculos. Pero no solo eso, gente que la conoció mucho dice que hasta en su propia ropa interior, si no tenía dónde apuntar, usaba como unos calzoncillos largos de hombre en invierno, y allí mismo apuntaba todas esas teorías matemáticas que tenía y que creía que tenían que ver con algo celeste. Hasta tal punto llega esta mujer a creer que Nazca es algo que se le ha revelado en esta vida, que cuando descubrimos lo del mono, cuando ella descubre esa imagen... Esto? Vamos a verlo, ¿te parece? Sí. Porque esto es impresionante. Ven esta figura, el mono, tan grande como una casa de 25 plantas. Vean por favor sus manos. Muchas de las figuras de Nazca tienen esta extraña amputación, que por cierto nosotros ya hemos escuchado desde dibujos de la prehistoria. Hay 5 dedos y 4 en la otra. Y no es casual, lo está enseñando. Vamos a otra, que son las manos, que ahora por cierto van a ver algo muy difícil de ver, que es las manos pero por dentro, a pie de línea de Nazca. Es una de las más impresionantes, es un ser monstruoso. Sí. Le llaman también el elfo. ¿Lo ven? 5 dedos y 4. ¿Qué significa? ¿Qué clase de código hay ahí? Vamos a ver una última imagen. Es María Reiche poco antes de morir. Fíjense en sus manos, por favor. 5 dedos y 4. Yo creo que ella vio un mensaje, sin duda alguna, que indicaba que sus vidas, las líneas y ella iban a estar aisladas para siempre. Ella verdaderamente así lo pensaba. Cuando descubre la figura del mono y se da cuenta de que en una de sus manos solamente hay 4 dedos, cree que ella en otra vida incluso llega a pensar que fue una princesa inca y que después de reencarnarse varias vidas ha vuelto allí para seguir cuidando de esas líneas de Nazca. María tenía 4 dedos por una cosa: cuando llega a Cusco se pincha con una espina, eso se la infecta y llegan a tener que amputarle el dedo, justamente cuando ya está en Perú, con lo cual todo para ella encajaba. Ese calendario, ese mensaje que habían dejado sus antepasados, ella que en otra vida ayudó a esos antepasados a crear esas líneas, y ahora en esta vida que tenía que protegerlas, porque muchos querían acabar con ellas. La historia de la princesa de la Pampa, de la auténtica dama de las líneas de Nazca. Vaya historia humana, ¿verdad? Pero un detalle, al final creyó que podía ser una princesa inca. Venía de la órbita del comunismo, de lo que fue la Alemania del Este, matemática a ultranza y nada esotérica. Pero 50 años en Nazca hacen mucho, es ver el misterio. Vaya historia más bonita. ¿Qué te parece? Porque la semana que viene, repito, continuaremos con el Cerro de los Astronautas, que casi nunca se ha filmado y van a ver aquí. Si nos metemos dentro de las manos
Sí. Con el arqueólogo Laechea, el jefe de arqueólogos de Nazca, con Juan G. Vallejo, con esa especie de lascas para proteger el terreno que nos tenemos que poner en las botas, entramos dentro de las manos, precisamente dentro de las manos de Nazca. Kilómetro 424, carretera panamericana a su paso por las míticas líneas de Nazca. Yo creo que esta entrevista, por lo tanto, es muy peculiar. Hacerla aquí dentro, en un territorio prohibido para el común de los mortales. Pero estamos en él gracias al trabajo de don Mario Laechea, coordinador en Nazca del INC, Instituto Nacional de Cultura del Perú. Don Mario, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por permitirnos entrar en este territorio que para nosotros es francamente emocionante. Usted lo conoce bien, pero para nosotros es emocionante. ¿Dónde estamos, Mario? ¿Exactamente sobre qué figura? Estamos justamente en la figura que se conoce con el nombre de las manos, en el kilómetro 424, cerca de lo que es la Torre Mirador. Esta figura tiene un elemento que cuando la vean desde el aire nuestros amigos que están en España, viendo el programa, se van a cerciorar de algo que se repite constantemente en la cultura nazca, que es extraño, es una amputación. No están los 10 dedos, falta algo, ¿no? Exacto. Al parecer, dentro de la iconografía de la cultura nazca y finales de la cultura paraque en la época de Necrópolis, casi al final, comienza a aparecer en las diferentes deidades la falta de un dedo en cómo se llama en cada una de estas figuras, y que se repite justamente también en las líneas, se ve en las piezas de cerámica, la textilería, etcétera, ¿no? Esta falta de dedo es una peculiaridad iconográfica dentro de lo que es la cultura nazca. Se podría pensar en un sacrificio, en un ritual, en un concepto como de maldición, se ha hablado, pero cuando estamos aquí surge la pregunta, don Mario, estas líneas, ¿cómo fueron hechas exactamente? Fueron retirando cada pequeña piedra oscura que vemos y dejando la parte más clara. No hay una estaca que recorra, no hay un dibujo en la arena. Lo primero, esto no es arena exactamente. Exacto, no estamos en una arena, estamos en una área aluvional, donde han corrido diferentes aluviones que se han depositado en la zona y que han dejado un casquete superficial relativamente endurecido. ¿Qué es lo que hacían los antiguos nazqueños? Al parecer aprovechaban épocas de alta humedad, de lluvias, etcétera, para poder retirar las piedras donde iban a hacer la figura. Termina nuestro primer trayecto por Nazca. Impresionante ver esa tierra oscura, comprobar cómo están hechas de verdad. Para mí uno de los grandes enigmas del mundo, sin duda alguna. Hablando de enigmas, en unos minutos hablaremos, después de toda la actualidad, de un caso asombroso y que les va a sobrecoger. Ocurrió en Canarias, pero eso va a ser después de, entre otras cosas, las noticias, la actualidad. Esto que acaban de contemplar en un pequeño flash no es un sueño ni un espejismo. Parecen seres de otro mundo, quizá monstruos, alucinaciones, grabadas en las montañas próximas a Nazca y que son todavía más antiguas. La semana pasada sobrevolábamos el enigma más famoso, quizá, de América, las líneas kilométricas. Pero les voy a mostrar algo que les puede interesar y que incluso, hilando un poco con el tema anterior, podría tener que ver con el concepto de zombificación y esclavitud más allá de la vida. Me explico. Vamos a viajar al Cerro de los Astronautas. Es un lugar muy poco visitado, casi nadie lo sobrevuela, quizá porque está lleno de figuras que no encajan en ningún catálogo, en ninguna explicación convencional. Ojos redondos, extrañas antenas, cinturones. ¿Qué demonios pintan ahí? Grabados antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Por qué ahí y mirando al cielo? Buscamos el significado de todo esto. Estuvimos allí investigando y fuimos incluso varios milenios atrás. Lo van a comprender ahora con nuestra investigación en forma de reportaje. Esto que tengo en mis manos es una cerámica nazca de nuestra colección, de esa cultura que vivió hacia ese año cero de nuestra era en todo este desierto. ¿Por qué se la muestro? Primero porque aparecen con este estilo naif propio de los niños casi, pero con mucha fuerza,
los sacerdotes, que hacían sus ritos en estas mismas líneas ante estos mismos seres venidos del cielo. Vean qué curioso. Estamos en un desierto muy seco, el más seco del mundo, y sin embargo, los tiburones y las orcas, agresivos, con dientes, siempre surgen. A veces parece que han caído del cielo. Los seres voladores, una constante. Y además, fíjense en el detalle, por favor. El sacerdote nazqueño lleva una cabeza decapitada entre sus manos. Bien, es la cultura de las cabezas trofeo. En aquel tiempo se cortaba la cabeza de sacrificados entregados a esas deidades y se creía que el sacerdote poseía, como un esclavo del más allá, esa alma. Zombies mucho antes de Haití, mucho antes de África. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a conocer esas otras líneas. Podríamos decir las líneas pobres, las hermanas más discretas de Nazca. Sí, pero mucho más sorprendentes. Esto es una exclusiva y creo que, o espero por lo menos, que les emocione como a nosotros. Volvemos a la investigación. Cerro de los Astronautas. La semana pasada les contábamos la profunda impresión que nos produjo pisar y sentir las míticas líneas de Nazca. Con estas planchas o láminas en nuestros pies, para no tocar una sola piedra de este fabuloso mosaico, todas las preguntas estallan en nuestra mente. ¿Para qué todo esto? ¿Qué dioses aparecen aquí? ¿Realmente es el recuerdo antiguo de algo muy especial que ocurrió en este mismo suelo? Hemos investigado, leído y consultado, y con ese bagaje nos dirigimos a un lugar que apenas sale en los mapas y que ya no se visita. Un poblado y su secreto. Quizá el gran secreto que explique en parte el enigma de las líneas de Nazca. Hace 12 años tuve la oportunidad de llegar hasta Chiquitara, pero entonces había vida. Ahora al atardecer, el lugar encoge el alma. Apenas queda nadie, solo el silencio. Hemos llegado a una aldea que parece muerta. Buscamos algo entre las peñas, entre rocas y caminos que se desprenden por la montaña. Aquí hay un código muy viejo que tiene que ver con nosotros y con los extraños seres dibujados a lo largo y ancho del desierto. Sin duda son extraños retratos de la Edad de Piedra. Los más románticos dirían aquello de recuerdos del futuro, grabados en las piedras. Piedras que se desmoronan aquí en Chiquitara. Una ruta intransitable prácticamente, hora y media desde el poblado de Palpa. La minería clandestina y los últimos terremotos están quebrando este patrimonio. 10.000 años antes de las líneas de Nazca, 10 milenios antes de aquellos prodigiosos constructores, otros hombres y mujeres miraron al cielo y grabaron esto. Seres con yelmos resplandecientes, con lo que nos parecen primitivas antenas se conectan con algo. Ojos pequeños, hendiduras en el cuello, a modo, quién sabe, si emocionándonos lo podemos decir, de primitivas escotillas. Recuerdos del futuro, seres extraordinarios, que no se parecen a ningún otro humano o animal. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué miran al cielo? ¿Por qué los dejaron grabados hace tanto tiempo? Yelmos de luz, extrañas caras, gestos y formas dignos de la ciencia ficción grabados en la roca, mirando al firmamento, hace miles de años. En el silencio contemplamos todo esto, comprendiendo que las líneas y figuras de Nazca son solo la forma última y más refinada de intento de comunicación con los dioses. Con unos dioses inquietantes, desconocidos, que quizá bajaban de los cielos. Y su recuerdo quedó aquí, como un modelo o patrón perpetuado en material casi inmortal. Un recuerdo, una vieja invocación que ya no visita nadie y que quizá es la primera crónica de algún extraordinario encuentro. Cae la noche y las sombras se ciernen sobre el pueblo muerto.
Por eso nos sobresaltan unas risas inesperadas. Son dos niñas, dos pequeñas que juegan en mitad de este silencio. Al fondo, la iglesia jamás terminada es testigo de nuestra conversación. Sus juegos nos alivian y sus voces nos devuelven poco a poco a la realidad. Nuestro objetivo en cuanto regrese la luz del sol es sobrevolar toda esta región con nuestro helicóptero. Porque aquí también hay líneas, figuras gigantescas y olvidadas, pero mucho más antiguas. Son las primeras matrices de este misterio del desierto. El Cerro de los Astronautas, así lo llaman los lugareños, aunque por aquí ya no vuele nadie. Esto está lejos de cualquier circuito turístico. Pero lo que vamos a ver quizá les impresione mucho más que nuestro vuelo de la semana pasada. Despegamos. Son las figuras pobres, las no conocidas, las que no salen en ningún folleto, quizá porque no se parecen a nada ni a nadie. Este es el territorio de las figuras humanoides, y lo van a comprobar. A unos 6 minutos, a 1800 pies, encontramos cerca de Palpa a este gigantesco hombre tocado de gran sombrero. Sostiene algo en sus manos. Hay quien lo ha bautizado como el chamán. Penetramos en su territorio, comprobando que la sombra de nuestro helicóptero es un juguete ante su presencia. En los desiertos de Palpa también hay pistas, líneas inmensas sobre las montañas. De algunas salen bulbos o tentáculos o patas, dibujadas con perfección, como si el Apu o cerro sagrado estuviese vivo. Una obra impresionante y solo visible desde las alturas. Mucho más antigua, repito, que las famosas líneas de Nazca. Dos gigantes custodian estas cordilleras. Sobrepasan los 200 metros de largo. Es difícil describirlos, pero son poderosos, enigmáticos. Ojos vacíos, como emisarios de otro mundo, como pesadillas o visiones que vuelven a despertar a nuestro paso. Cascos con rayos que ascienden al cielo, caras cuadradas. La interpretación queda a su juicio. Pero, ¿qué están viendo aquí? Uno de estos colosos porta una maza o bastón de mando. La actitud que refleja no es amistosa. En los intrusos del futuro. ¿Otro chamán? ¿Un gran hechicero? ¿O algo más extraño que ningún científico se atreve a mencionar? En Palpa, como ven, también hay líneas. Miles. Muchas de ellas ni siquiera se han barrido y acumulan el polvo de 2 milenios. Algunas formaciones son insólitas. Puntos, perforaciones, rectas y espirales. Da la impresión de que todo este inmenso desierto nos habla, nos dice algo. A veces con signos tan gráficos como esta flecha. Una flecha que nos indica hacia dónde están los seres más extraordinarios. Como si ellos fuesen lo más importante. Van a contemplar, amigos de Cuarto Milenio, ha sido sistemáticamente olvidado por muchos científicos e investigadores. No eran animales, no representaban constelaciones ni deidades catalogadas. Son muy difíciles de encajar. Quizá por eso, apenas nadie vuela por aquí. Estamos sobre el Cerro de los Astronautas, en su misma vertical. Una cara esquemática nos saluda con su angustia atrapada en el tiempo. Está casi tapada por el polvo, pero la vemos. Ahí está. Un poco más allá, un grupo de seres. Cascos, antenas, cinturones. Bocas abiertas que gritan y ojos siempre desmesurados. ¿Quién los dibujó para ser vistos desde el cielo? ¿Quién tenía que ser el supervisor de todo esto?
¿Quién tenía que comprobar que el mensaje transmitido era el correcto? En definitiva, amigos, ¿quiénes son estos seres? ¿Acaso se dibujó todo el desierto para ellos? Ojos resplandecientes nos vigilan, armas y báculos. Y también algunos sombreros flotando encima de las cabezas. Y estas expresiones que nos generan inquietud, viéndolas a ojo de pájaro. Piernas quebradas. Ahora comprendemos por qué los bautizaron como astronautas. Y nadie hasta hoy les ha dicho a los habitantes de la tranquila localidad de Palpa quiénes son estos dioses que tienen tan cerca. Quizá por eso no los visitan. Algunos son tan esquemáticos que simplemente los llaman robots. A este que ahora ven, descubierto a final de los años 70, lo bautizaron directamente como el extraterrestre. Y así lo siguen llamando. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué clase de humano, animal o dios es esto que tenemos delante de nuestros ojos? Muy pocas veces los ha filmado la cámara. La impresión que recibimos, se lo aseguro, es difícil de describir con simples palabras. ¿Y a ustedes qué impresión les da esta extraña familia grabada antes del año cero de nuestra era? ¿De quién sois retrato, seres de Palpa? ¿De qué universo o idea surgisteis? ¿Lo descubriremos algún día? Una vez más no hay respuestas. Estamos exactamente como al principio. No sé si es frustrante, pero tengo la convicción de que esto merece la pena verlo. Verlo y sentirlo. No sé si son seres venidos de las estrellas, visiones del trance o primitivos dioses de la fertilidad. No sé nada. Lo que sí sé es de su olvido como figuras desconcertantes que no encajan en las teorías establecidas. O la mención siempre marginal, bajo parámetros simples, en los libros más sesudos. Y ya son demasiadas veces, y en demasiados lugares del mundo, donde he percibido la misma actitud, el mismo desprecio. Demasiadas veces el mismo silencio ante lo desconocido. Aunque les seré franco, pocas cosas me han llegado tan hondo, pocas han calado tanto mi corazón, como estas que se esconden en el desierto sur del Perú. Un lugar inhóspito y fascinante al mismo tiempo. Un enclave donde, quién sabe si hace mucho, ocurrió algo realmente importante. Algo clave para nuestra humanidad. Algo que quizá nunca descubramos, para alegría de unos y tristeza de otros. Un día tendría que hacer el cálculo. ¿Cuántas horas, días, meses quizá, pensando, soñando con el secreto de Nazca? Convencido, y me han visto francamente emocionado, de que en todo ese entorno ocurrió algo fascinante, en el pasado más remoto, que nos dejaron un legado, quizá un encuentro. ¿Fantasías de periodista? Pues quizá sí, no lo sé, pero desde luego, estando allí, el latido de todo ese misterio se siente muy adentro. Yo espero compartirlo con todos ustedes y con estos amigos que ahora se incorporan, que sé que tienen en común esa sensación auténtica de la investigación, de lo enigmático y de que estamos hablando de un país que bien conocemos y que sin duda es un país diferente, maravilloso, fascinante. Catedrático Miguel Rivera Dorado, una de las personas que mejor conoce las culturas americanas y que, como siempre, es un honor tenerle aquí entre nuestros amigos. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. ¿Te han impresionado las imágenes? Ah, no, excelentes, excelentes. Me han parecido magníficas. Algunos de las imágenes no las conocía. Vamos. Me han dejado pasmado. Perú, un país infinito en cuanto al misterio. Maravilloso, infinito, sorprendente, fascinante, desmesurado, colosal. Extraordinario. Todos los adjetivos se quedan cortos, porque hay que estar allí y hay que recorrer las pampas de la costa y hay que recorrer el páramo de la sierra y hay que estar a 5.000 metros o a 5.500 metros de altura, ¿verdad?, para darse cuenta de lo que es ese país. Pues qué bonito es con un catedrático como Miguel Rivera Dorado hablar en este tono de emoción, y luego iremos a los datos. Y para hablar de emoción, evidentemente, nuestro amigo Javier Sierra,
que también han dado lo suyo por esos desiertos tan secos, tan especiales. Y yo sé, aunque quizás sea un poco secreto, que tú también has llegado a sentir ese latido increíble de estar tocando la frontera de algo que parece fantástico, que parece ciencia ficción. Javier, buenas noches. Buenas noches. A mí el corazón me ha dado un vuelco en dos lugares del mundo. Uno, las pirámides de Egipto, la primera vez que las vi, y el otro, la primera vez que sobrevolé las líneas de Nazca. Primero porque es un sitio que parece de otro planeta. Uno tiene la sensación de estar pisando la luna. Es tan seco, tan árido, no hay una planta, no hay nada, que realmente conmociona descubrir que el ser humano ha dejado su huella en ese lugar. Es el lugar más seco del planeta. Es un lugar que no se ha podido medir su antigüedad con precisión, las teorías son muchísimas, y una de las veces que yo sobrevolé las líneas de Nazca fue al poco de un fenómeno natural que arrasó el país, que fue el Niño. En el año 98 llueve en Nazca después de muchos siglos, por primera vez. Se cae la mitad del pueblo. Exacto, se inunda parte de las líneas de Nazca y ocurre algo que a mí me conmocionó. Al caer agua sobre el polvo del desierto y borrarse algunas líneas, se descubrió que debajo de esas líneas había otras líneas más antiguas. ¿A qué nos estamos enfrentando? Pues a un tablero de dibujo que es milenario y que, bueno, supongo que esta noche especularemos aquí sobre para qué fue utilizado. Pero ¿qué impresión te dan, por ejemplo, esas figuras, esos seres? Los estamos viendo, algunos tan esquemáticos que la memoria popular, que va integrando conforme va pasando el tiempo diferentes conceptos e ideas, va bautizándolos de diferentes formas. Los extraterrestres, el robot, hace unos años el chamán, una sensación de personas generando eso durante siglos. ¿Para qué? Mira, yo llegué a la conclusión, es una conclusión evidentemente personal, como son la mayoría de las conclusiones en torno a Nazca, porque no hay mucho donde excavar ni muchas cosas que datar. Yo llegué a la conclusión siguiente, que las líneas, las famosas líneas y los animales que están allí dibujados, la ballena, que hay una ballena en Nazca. Como la de la cerámica que tenemos ahí. Efectivamente, pues omnipresente, la ballena, la orca. Esas líneas estaban dirigidas a los dioses, pero las figuras humanas o humanoides estaban dirigidas a los hombres, porque si te das cuenta, todas ellas están en los cerros, en las laderas de los cerros. No hay una figura humanoide mirando directamente al firmamento, sino que están en una posición donde los habitantes de la región podían vislumbrar. Y eso quizá lo que explica es que esas figuras humanoides eran los dioses, ¿qué otra cosa podían ser? Para, digamos, recordarle a los hombres que esa gente estaba ahí, ¿no? Que los dioses estaban ahí vigilando. Es mi impresión, yo me sentí vigilado en todo momento por esas figuras, y si yo me sentí que soy un hombre del siglo XXI, imagínate a alguien del siglo X o del siglo VII. Qué impresión claro, más tremenda. Claro. En Atacama lo vimos hace un año, algunas figuras similares contaban que a la luz reflectaba el templo gigante de Atacama. Hay que imaginarse una noche allí. Qué ritos, qué sacrificios, porque todos son preguntas. Por ejemplo, casi en titulares para que podamos opinar. Carmen, se han dicho, así en grandes rasgos, diferentes teorías sobre para qué está hecho este mosaico delirante para muchos, ¿no? Y fascinante para la mayoría. Se ha apuntado la posibilidad, y además diversos investigadores, cada uno apunta o incluye una posibilidad diferente. Desde Toribio Mejía, que empieza diciendo que son caminos ceremoniales que señalaban esas rutas que tenían que seguir la gente. Por eso hacían esos caminos hacia los apus, hacia los lugares sagrados. Apu, cerro sagrado, monte sagrado. Paul Kosok, por ejemplo, uno de los principales investigadores, y gracias al cual también se conocen las líneas de Nazca, decían que tenía una función astronómica. María Reitze, lo decíamos la semana anterior, para ella representaban las constelaciones. Es más, por ejemplo, decía que el mono tenía que ver con la Osa Mayor, el cielo plasmado en el suelo. También Hans Horkheimer dice que son caminos sagrados y que las imágenes representan a los clanes de esos diferentes pueblos. Cada uno de esos dibujos pertenecería a un clan diferente. También para homenajear a los dioses, también se ha dicho que tiene algo que ver con las zonas de cultivo, con los riegos que se llevaban a cabo, precisamente porque es uno de los lugares más secos del mundo, porque llueve muy poco y tenía esa función. Miguel, Javier, debate abierto. ¿Qué opináis? ¿Por qué cada especialista, bueno, pasa en casi todo, sí, tiene una opinión que no tiene nada que ver con la del otro? Es decir, ¿estamos en un terreno? Bueno, en este caso es bastante lógico porque la arqueología no ha podido determinar, ni siquiera ha podido determinar la cronología.
Entonces, hablamos de antigüedad y hablamos de miles de años, pero no tenemos datos a los que agarrarnos, fechas de radiocarbono, estratigrafías claras, ¿verdad? Han hecho algunos palos que se encontraron. Algunos palos, pero claro, ¿cuándo se han puesto los palos? Claro, ahí está la duda. Es que es un sitio usado durante muchos siglos. Claro. Y que además, una vez dejado de usar, digamos hacia el 700 de nuestra era o hacia el 800, aún todavía, hasta la llegada de los españoles, pues hay un tiempo en que la gente puede ir allí para peregrinando o haciendo ritos, como hacían en las ciudades mayas también y en otros lugares. Una vez abandonadas, todavía los indígenas hacían rituales allí y seguían usando aquello. Ya no tenían el sentido primitivo, pero sabían que había sacralidad, que era un lugar sagrado y que era digno, por lo tanto, de atención. Yo, fíjate que lo que he pensado muchas veces es que este misterio, que parece tan grande, es mucho más simple de lo que aparenta, porque está la solución seguramente delante de nuestras narices. Es decir, lo que tenemos no es más que un muestrario, un catálogo, una serie de imágenes ordenadas o desordenadas, a nuestro modo de ver desordenadas, pero seguramente para ellos con un orden riguroso, un catálogo o imágenes de algo que para ellos suponía una expresión en otro plano de la realidad. Una expresión que estaba más allá de la percepción habitual. ¿Y ese mundo que reflejaban qué sería? ¿El mundo de los muertos, el chamanismo, los viajes? Yo creo que es el mundo del espacio, el mundo del cielo. Para mí las líneas de Nazca son un mapa ilustrado del firmamento nocturno. Un mapa ilustrado del firmamento nocturno. ¿Por qué? Porque estas personas que vivían en un espacio muy difícil y muy hostil y que tenían una vida precaria, tenían un problema fundamental de supervivencia. El problema fundamental era asegurarse los recursos mínimos para poder subsistir. Trataron de aprehender, de atrapar realmente unas energías y unas fuerzas que ellos situaban más allá de su propia experiencia, de su propia cotidianeidad, porque allí todo era difícil y hostil. ¿Dónde estaba esa energía y esa fuerza? La situaron en el espacio, la situaron en el cielo realmente. Porque allí veían que había una dinámica, había un dinamismo, había una energía, una fuerza. Se percibe casi por personas nada preocupadas por estos problemas. El movimiento de los astros, el fuego, pero el cielo, fíjate la luz. Qué interesante. Pero fíjate qué enigma antropológico más grande el hecho de que ese zodiaco, si es que realmente es una especie de zodiaco, no estaba hecho para consumo humano. Sí, yo no creo que sea un zodiaco en el sentido tradicional del término. No, claro, evidentemente. Yo en el creo sentido tradicional que tienen estas imágenes, tienen el mismo valor que pueden tener las imágenes que nosotros contemplamos al entrar en una catedral medieval. Pero ¿y entonces qué pintan ahí los astronautas o el cerro de los astronautas, como lo llaman? Porque los animales pueden tener algún sentido, una especie de zodiaco, de constelaciones. Ellos personifican esas fuerzas. Es decir, nosotros somos los primeros, quizá los que de una manera más exagerada hemos llevado hasta sus últimas consecuencias la antropomorfización de las energías y de las fuerzas sobrenaturales. No nos debe de extrañar que otros pueblos lo hagan también. De hecho, lo han hecho muchísimos, ¿verdad? Fíjate, el hinduismo, por ejemplo. Sí, pero mira, por ejemplo, hay cosas que a mí se me escapan un poco y que me han sorprendido mucho de las imágenes que habéis rodado. Vamos a ir viendo de nuevo algunas de ellas. Por ejemplo, ese gigante que aparece con una maza en la mano, que es muy llamativo. Gesto muy agresivo, además. Ese gigante, si lo comparas con el gigante de Cerne Abbas, que se encuentra en Gran Bretaña, es prácticamente un calco. Es decir, el gigante de Cerne Abbas aparece también un hombre con una maza demostrando fortaleza. Y hay una diferencia de siglos, por no hablar de kilómetros, tremenda. Es decir, que es como si entráramos en imágenes antiguas. Nuestro equipo de realización siempre atento nos lo coloca y yo entiendo que además hemos querido hacer el esfuerzo de que ustedes agucen su mirada. ¿Para qué? Porque este es tal cual, como está, y tienen que verlo ustedes. Dos ojos, una boca cuadrada, una especie de triple pincho o destello, esa maza en una mano poderosísima. Todos tienen algo a nivel del plexo, o un poco más abajo, como si fuera un cinturón. Y fíjate, Javier, Miguel, Carmen, la sensación de que casi todos estos grandes seres de más de 200 metros tienen, no sé qué representación es esa, Miguel, como unos pinchos que sobresalen o como una especie de luz que les conecta con el cielo. Todas las culturas han representado así la irradiación de luz. La divinidad. Claro, Divinidad. ¿Verdad? Entonces, pero divinidad para mí en ese sentido, en el sentido de fuerzas, de energías que es necesario atrapar, no solo congraciarse o propiciarlas, no propiciarlas solamente, sino atraparlas y fijarlas al terreno en una escala suficiente para que se transmita esa energía, esa potencia. Los geoglifos diríamos que son como máquinas de generar energía
para ayudar a la supervivencia. Caramba, pues vaya bonita expresión. Vean otra vez los y la pinchos. medusa que hay al lado, Sí, que sí, también una especie de figura de cara con espectacular. tentáculos. Fíjate, se ha minusvalorado mucho el trabajo necesario para hacer las líneas de Nazca, porque Claro. se ¿Cómo supone se que hacía? claro, porque se supone que es un terreno yermo, cubierto con ese polvo rojizo que en cuanto se aparta aparece un suelo amarillento La por gente debajo. cree, Javier, a nivel popular, que es casi una estaca, y hemos visto que Claro. no. No. Es que no es un eso. trabajo de chinos, Ahí está. lógicamente. Yo a lo que voy es que, por ejemplo, hay unas líneas que también hemos visto en las imágenes que son grandes esplanadas que se han limpiado por Exacto. completo, Esas que caras, por ejemplo. parecen patios ceremoniales Pistas donde se directamente debían de de hacer algún aterrizaje. tipo de rituales. Pero cuando uno visita Nazca y se encuentra con las condiciones climáticas que eran idénticas en el mundo antiguo, por eso se conservan así, porque aquello no ha cambiado apenas. Puro desierto. Uno se plantea que el esfuerzo de hombres y horas para hacer esas líneas, despejar esas mesas y dejarlas completamente limpias, haciendo esas figuras geométricas enormes donde caben miles de personas dentro, era titánico. Pero miles y miles de líneas. Fijaos además. que algunas de ellas, Carmen, es que es quitar el terreno, bajar una capa del terreno, quitando guijarro a guijarro, que es piedra, dejar la parte de abajo, y entonces se acaba convirtiendo eso en una especie de plataforma, porque tú no puedes ver, te puedes meter dentro del cuerpo de ese hombre o dentro del ojo, pero no ves Bueno. nada, solo desde el cielo. Claro. Miguel, Claro. Javier, Carmen, yo digo, ¿para qué todo esto si la inmensa mayoría de estas obras nunca pudieron verlas? Para llamar la atención de los dioses. Yo vuelvo qué a insistir en perfección. eso, para aprenderlos. Es decir, es una obra que, igual que una tumba, el arte de todas las civilizaciones tiene una faceta que es lo oculto, el arte oculto. Se hace ese arte para que nadie lo vea, se encierra. ¿O es que las cosas que se llevó Tutankamón las podía ver cualquiera? Nadie. Era algo que tenía un destino y que tenía un sentido en otra dimensión de la realidad. Podría ser, por tanto, Es- Miguel, un mapa no solo del cielo, sino del más allá también. Por supuesto, es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Es eso que en otros lugares de América hemos llamado el otro mundo, que no es exactamente el infierno, el lugar inferior de nuestra propia manera de pensar, de nuestra ideología. Es sencillamente aquello que está más allá, en otro lugar. Y qué bonito es pensar, Javier, que ese otro mundo o ese cielo se parece mucho. El bautismo, cuando íbamos con nuestro piloto José Pinto en el helicóptero de Gelinka, que también nos trataron, y él decía 187 papa, y decía, sobrevuelo el astronauta. Viajo al cero de los astronautas. La jerga de los pilotos no es precisamente dioses, es por Astronautas. rápida asociación de ideas en este tiempo del hombre espacial, astronautas o extraterrestres. Y eso ha dado mucho que hablar. Sí, por las Fijaos, antenas también, por unas extrañas botas que parece que son botas Hombre, las que pensad llevan. que fue en los años 60, a finales de los 60, cuando Erich von Däniken, en un libro que se llamaba Recuerdos del Futuro, dice, señores, existe esto en Perú, llama la atención del mundo entero sobre eso, y esto es una pista de aterrizaje de los extraterrestres. Evidentemente la teoría era nada. bueno, cuidado, aterrizar sí puede, ¿eh? Y para aterrizar también. Sí, pero dejaría su huella Sí, en el terreno. efectivamente. Cualquier rotor... Me refiero a que objetivamente los pilotos nos hablaban de que son perfectas para los aviones y Sí, helicópteros de hoy. pistas de perfectas. Pero aterrizaje. dejaría las huellas del tren de aterrizaje grabadas durante Sí. milenios. Sobre Y, todo claro, balizas, diría Claro, yo, ¿no? pero Como sí hay una campos cosa- balizados. Pero sí hay una cosa en esa teoría que yo desestimé ya hace tiempo, incluso el propio Däniken después la tomó un poco con pinzas, ¿no? Que a mí sí me ha llamado mucho la atención. Hay unas líneas que vosotros habéis filmado, que son una especie como de puntos y líneas, Rarísimo. que parece una tarjeta perforada en la cima de uno de esos cerros, y que cuando yo he mostrado esa fotografía a pilotos me refiero europeos, gente que no ha volado jamás sobre las pistas de Nazca, me decían, hombre, esto se parece mucho a un sistema que nosotros llamamos BASIS, que es un sistema de aproximación para marcar colinas y no estrellarnos contra las colinas. Lo vemos visualmente, antes de que existiera la perfección de los GPS y la navegación electrónica, marcábamos ese tipo de líneas en colinas y evitábamos que pudiera haber un accidente. Lanzo otra pregunta, antes de ver algo interesante, que es, ¿por qué todas estas tan raras no se visitan? Eso nunca lo acabo de entender. Pero antes, la bomba Däniken, y digo la bomba porque todo lo que tocó en su día Erich von Däniken, polémico, erróneo en muchos casos seguro, pero despertando muchísimas vocaciones, que también parece interesante, fue año 68, ¿verdad? Recuerdos del futuro. Tú nos hablarás de ese libro en tu sección, y se monta un guirigay tremendo, porque la definición es que hay que decir que es perfecta en su rotundidad. Pistas de aterrizaje.
y las ven, es que parecen pistas de aterrizaje. Bueno, pues hemos hablado con Erik von Däniken, en Suiza. Lo entrevistó nuestro compañero Luis Álvarez y le preguntábamos por Nazca. Y vean qué curioso misterio, del que se ha hablado poco, nos revela. Fui a la Universidad Tecnológica a hablar con un profesor de la Universidad de Dresden, porque había hecho algunas mediciones en Nazca, y me enseñó 25 fotos de distintos puntos. Y le comenté, pagaría simplemente por saber qué ocurre aquí. Me señaló varios puntos en los que ya se encontraron anormalidades magnéticas en la Tierra. Fueron estudiantes y profesores de la Universidad Católica de Lima, Universidad de Dresden, y necesitamos el permiso del Instituto Nacional de Cultura en Lima. E hicieron allí sus mediciones hace 4 meses, y ocurrió. La medición electromagnética sobre el suelo no da variantes, pero cuando llegaron a las pistas, la electricidad era 8000 veces más alta de lo que debía ser. También descubrimos campos magnéticos en las pistas, y estas están medidas a 2500 metros dentro de la Tierra. Así que sabemos seguro que algo está pasando en Nazca. Pero no tenemos la razón. No sabemos por qué. Erik von Däniken, el hombre de la polémica. ¿Qué opinas? Bueno, a mí me parece muy interesante que hable de perturbaciones electromagnéticas porque muchos lugares sagrados, tradicionalmente alrededor del mundo, están asociados precisamente a lugares con ese tipo de anomalías. ¿Qué ocurre cuando hay una perturbación electromagnética fuerte? Es decir, cuando hay rocas con magnetita que pueden llegar incluso a influir en el comportamiento cerebral, provocar estados alterados de conciencia. Por lo tanto, el hecho de que Nazca sea uno de esos lugares sagrados, a mí particularmente no me extraña, me parece lo lógico, ¿no? Sí. Ahora, yo quería hacer una observación, porque explicaba antes, o trataba de explicar lo que podrían haber sido las líneas de Nazca, y hay un detalle que es muy importante y que hay que tener en cuenta, creo yo. Y es que aquellas personas que realizaron los dibujos sobre el terreno no eran personas cualquiera. Interesante. Es decir, no podían ser personas cualquiera. Como tampoco fueron personas cualquiera las que hicieron los diseños de las vasijas Nazca. No están tan lejos, muchos de los personajes que aparecen en esos cerros, no están tan lejos de los personajes que aparecen pintados en la cerámica policromada Nazca. Y Miguel, permíteme, sí, porque me das un paso perfecto para que mientras lo cuentes, la gente vaya viendo algunas imágenes que captamos en los museos de Perú, de esas vasijas donde van apareciendo la araña, la orca, muchos de esos elementos. Claro, entonces, ¿quién puede realizar esas imágenes que son tan irreales, que son tan aparentemente anticonvencionales? Pues personas que están en un estado alterado de conciencia. Aquí tenemos unas imágenes, Carmen, que tienen una historia. Hubo gente que intentó demostrar que los Nazca volaban y por eso hicieron ese plano que no es nada fácil. Y por eso podían ver esas figuras. Estamos en el año 1975. Esta es un 28 de noviembre cuando dos investigadores, Jim Woodman y William Knott, empiezan a crear un globo como el que podían tener los Nazca. Siempre según su teoría. Siempre según su teoría. Hacen una especie de totora, que no sé qué puede pintar en la cultura Nazca, esa cesta en la que, una barca, ¿no?, que viajan ellos, sí. De junco. Y cuando empieza, son las 3 de la mañana, incluso cuentan con la ayuda de María Reiche, que está allí expectante, hacen una hoguera al lado de las líneas de Nazca, cosa que hoy sería completamente imposible. Está penado calor el globo, ¿no?, pisar esas líneas, y ahí están inflando el globo con calor. Bueno, logran que el globo empiece a elevarse.
Cuando ven que el viento es favorable, comienzan a volar. Llegan hasta 250 metros, pero entonces el aire cambia y empieza a moverse muy rápidamente, hasta tal punto que tienen que tirarse del globo los investigadores y dejar que este siga volando porque no pueden controlarlo. Ese fue el fin del Cóndor 1. 18 minutos, el Cóndor 1 flotando por las líneas de Nazca para al final aterrizar muy malamente justo encima de algunas de ellas. Y luego algunos japoneses también lo intentaron. Sí, luego en el año 2000, porque resulta que creyeron que al pesar mucho, estos dos hombres, que más o menos pesaban 80 kilos cada uno, pues eso había sido lo que había fallado. Los japoneses, como sabemos, son de menor estatura, más parecidos a los Nazca de aquella época, y entonces también lo probaron, pero de nuevo no salió bien el experimento. ¿Hasta qué punto se ha especulado, verdad, con lo difícil que es hacer esos planos? Yo recuerdo en Chile que un catedrático de la universidad nos comentaba a cámara que habían intentado copiar una línea de las de Chile, de Atacama, parecidas a Nazca. Estuvieron trabajando y decía él, nos salió chueca, o sea, le salió girada. Y con todos los medios que hoy en día tienen, con sistemas, es tan fácil. No es nada fácil. Yo tengo la impresión, en cualquier caso, que quizá si los Nazca hubieran construido un ingenio volador como este, aquello hubiera sido tan sorprendente para la mentalidad de la época que hubiéramos encontrado alguna cerámica donde se hubiera representado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sé que lo que voy a decir puede parecer una barbaridad a ojos de la mentalidad materialista del occidente civilizado. Y es lo siguiente, no se necesita un globo para volar. Se puede ingerir una sustancia alucinógena y uno puede tener esa sensación de vuelo y puede ver cosas que con los ojos del cuerpo no ve. Y aunque esto parezca increíble, dicho así, se lleva haciendo desde la prehistoria, Javier. Se lleva haciendo desde la prehistoria y quizá ahí se aplicaba. No sé qué habrán sentido. Pero viendo las imágenes, sobre todo de este segundo viaje, acabamos el primer trayecto en el astronauta, ¿se acuerdan? Y a partir de aquí todo esto. Quizá al final terminamos con emociones que nos conectan con misterios increíbles. Queríamos hacerles el retrato de estas figuras sin nombre, porque siguen sin tener nombre y están ahí diciéndonos algo. ¿Tú qué impresión tuviste al ver estas figuras? ¿De palpa? A mí me impresionaron muchísimo más que las más conocidas de Nazca. Las vi mucho más extrañas, mucho más trabajadas incluso, peor conservadas porque la gente parece que las dejan de lado. Es una ruta que los turistas no hacen, visitan únicamente las principales líneas de Nazca, las clásicas, y estas están allí por algo. Parece que esos cerros que se encuentran justamente por la zona del ingenio son unos cerros sagrados que eran los que tenían que ver con las deidades de aquella época. Apu, Cerro Sagrado, uno de los mayores misterios del mundo. Y es un placer repasarlo con amigos de la talla y de la emoción, que es muy importante, no desligarlo, como Miguel Rivera Dorado, gracias amigo como siempre. Gracias, Enrique. Y Javier Sierra, compañero. Dentro de poco, recuerdos del futuro para que entendamos lo que supuso en la mente europea y mundial todas estas cosas. Casi nada, Iker. Gracias, Javier, como siempre. En fin, con emoción, Cerro de los Astronautas. Y ahora vamos, si te parece, algo que es pura actualidad. Las noticias.